Buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar comienzo al segundo encuentro del cuarto año, o sea, la cuarta edición de Filosofía en el Conti. Hoy el título de la exposición es Al borde de la violencia, crisis de la epistemología y de la representación política, a cargo de Alexander Roy. Alexander es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo de Francia, donde se formó en el marco de la Escuela de la Revolución Francesa. Es máster del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de Ginebra, Suiza, maestría en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I, Francia, diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse. Fue decano del IDAES, de la Universidad de San Martín, codirector del Centro de Estudios Sociales de la Economía, CESE, del IDAES, de la UNSAM, profesor adjunto regular y tiene varias publicaciones nacionales e internacionales en el campo de los estudios sobre el desarrollo, en sociología económica del dinero, de la moneda y de las finanzas. Y por ahí me estoy olvidando que se formó con grandes profesores como Bruno Terret en Francia. Gracias, Alexandre. Te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación a este espacio que siempre para nosotros es interesante poder estar acá, debatir, dejar registro de algunas discusiones y más en este contexto de cierta desorientación generalizada o cierta dificultad que tenemos para interpretar el momento que atravesamos. Con lo cual me parece que son bienvenidos y necesarios los momentos en los cuales suspendemos la vida cotidiana para detenernos un rato a pensar lo más lejos posible de la coyuntura y tratar de ahondar justamente en la caracterización de los procesos más estructurales que atravesamos. El título o el pretexto, un título es un pretexto, para juntarnos, tiene que ver con justamente esa idea que, como verán, no es para nada optimista, que es la idea de estar al borde de la violencia, pero también, lo anticipo, la idea de estar al borde de la violencia tiene que ver también con el hecho de que uno de los grandes problemas que tenemos es que siempre giramos alrededor de la violencia, que no terminamos de captar las lógicas contemporáneas de la violencia. Que eso sería un poco la tesis, de alguna manera, para expoliar, como dice, toda la intervención de hoy. Básicamente, estamos al borde de un desborde violento porque no logramos asir las formas contemporáneas de la violencia. Esa sería la tesis en la cual estamos. La tesis para plantear la situación en la cual estamos. Bien. Y a mí me gustaría desplegarlo en tres momentos, en estas horas que tenemos juntos. Y después que tengamos conversación, discusión y que podamos ahondar en algunos puntos. En primer lugar, una caracterización general del estado de la sociedad pospandémica, si es que esa categoría remita a algo que sea significativo. En segundo lugar, una caracterización de la crisis y nombrarlo como crisis y profundizar las distintas dimensiones de la crisis que atravesamos. Y en tercer lugar, entender las formas contemporáneas de la dominación en función del estado de la sociedad pospandémica, la caracterización de la crisis y ver justamente qué tipos de formas de dominación enfrentamos y por ende que nos permita tener una agenda de discusión política sobre cómo confrontar con esas formas de dominación contemporánea. Arranco por el primer punto. ¿Qué tipo de sociedad estamos? Yo creo que eso es uno de los grandes problemas al cual nos confrontamos ahora, que es la dificultad de caracterizar nuestra sociedad, porque la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar gran parte de los procesos societales que preexistían. Y agregado a algo
que no había antes de la pandemia, que es el hecho de haber tenido la experiencia colectiva de contar muertos todos los días a nivel mundial. Y eso para mí es un primer punto sobre el cual hay que poner sobre la mesa, porque las sociedades es una inmensa sabiduría. No cuentan los muertos todos los días, salvo en casos excepcionales, que son las guerras, y en ese caso la pandemia, que para mí no es una guerra, en el sentido que no hay un sujeto político, como hay en una guerra, que permita, por otra parte, establecer un vencedor y un vencido, que eso es lo propio de la lógica de la guerra. La pandemia no es una guerra, tiene formas y tiene una gramática bélica porque uno supuestamente se enfrenta a algo que llamamos un enemigo, pero finalmente la pandemia no ha sido una guerra, pero ha sido una cosa parecida a una guerra en la cual se cuentan muertos como una guerra, pero no es una guerra. ¿Y eso por qué es un problema? Porque básicamente contar muertos todos los días implica una confrontación a la idea de la muerte todos los días sin poder hacer el duelo. Y uno de los grandes problemas que hay en la sociedad contemporánea es la dificultad del duelo individual y colectivo frente a los muertos de la pandemia. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque eso sí es una característica no estructural, digamos, pero en nuestras sociedades, las sociedades contemporáneas nuestras, sobre todo en el mundo occidental, son sumamente tanatofóbicas, no le tienen miedo a la muerte, no hablan de la muerte, le huyen a la muerte, etc. Y ahí tuvo que confrontarse a esa idea de la muerte. Efecto previsible, por lo menos si uno sigue algunos textos de Freud como Duelo y Depresión, que cuando se cuentan los muertos y no se puede hacer un proceso de duelo adecuado, vivimos en sociedades que se confrontan al desborde y a la depresión. O para ser más preciso, según Freud, al desborde y a la melancolía. Y yo creo que es un primer estado de ánimo que hay que captar, ¿sí? Ustedes verán, observarán, y basta con, digamos, un recuento en las noticias cotidianas, la cantidad de hechos de desborde. Tomamos el caso, digamos, en Estados Unidos de las matanzas de los últimos 2 meses, siempre hay matanzas, ahora se están acelerando. O a mí me gusta tomar una escena que me parece bien emblemática en Argentina, justo está empezando a flexibilizarse la pandemia, y en la terraza de un restaurante acá cerquita, del otro lado de la General Paz, un señor empuñaba 2 tramontinas en una pelea que tenía con los mozos del restaurante. Para llegar a empuñar 2 tramontinas en una mano hay que estar totalmente desbordado. Por eso la figura del desborde, que es una figura del exceso. ¿Y por qué arranco por ahí? Porque el gran problema de la pandemia es que pone sobre la muerte, sobre la mesa, además del hecho de contar los muertos, no poder hacer el duelo, ponen de evidencia el gran problema de nuestras sociedades y en particular el gran problema que tiene el capitalismo hoy en día, que produce excesos que no son socialmente procesados, produce excedentes que no son socialmente procesados. Frente a eso, las sociedades en general se vuelven más desbordadas. Y cuando digo desborde, justamente no es que toda sociedad es violenta, pero la forma desbordada de la violencia es una forma específica de la violencia, que es esa violencia que justamente no encuentra su cauce. Lo propio de las sociedades en general es que construyen instituciones que canalizan, regulan la violencia social. Entonces, primera característica de la sociedad en la cual estamos hoy es una sociedad caracterizada por el desborde y por otra parte, lo que todos ustedes vivirán, experimentarán y podrán, digamos, medir, y es, si quieres, objetivable en términos de desborde del sistema de salud mental, desborde del consumo psicótropo, desborde, digamos, aumento de todos los problemas vinculados a la melancolía o la depresión, como lo quieran llamar, también da cuenta que nuestra sociedad oscila entre ese desborde violento y depresión. Y no lo digo para que suene excesivamente psicologizado en el proceso actual, sino para entender que eso es un rasgo societal. Y que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que no encuentra las formas de hacer el duelo. De hecho, en Argentina fueron, digamos,
las formas de duelo que hubo fueron formas bastante inductivas, ¿no? Que surgieron de las propias iniciativas, pero que no fueron organizadas colectivamente y no fueron organizadas por el Estado. Sin embargo, una sociedad que sabe de la necesidad de los duelos colectivos, y nunca mejor planteado que en este espacio. Entonces me parece muy sorprendente que la sociedad argentina en particular no asuma la necesidad de hacer un duelo de muertes en gran medida sin sentido. Y el duelo es todavía más necesario cuando la muerte no tiene un sentido particular, justamente en el cual la figura de la enemistad no cuaja. O sea, porque finalmente señalar a un enemigo es una forma de producir un sentido, ¿no? Hay alguien que es responsable por. En ese caso le podemos encontrar un responsable, digamos, pero ya cuando entramos a encontrar a los responsables de la pandemia, o entramos a las figuras de la forma de organización del capitalismo, o alimentamos la paranoia generalizada en la cual estamos, ¿no? Entonces es como bien difícil encontrarle eso, ¿no? Eso sí me parece un punto clave, porque yo veo que la verdad las sociedades en general no lo encuentran en esa figura, ¿no? Hacen como si no hubiera pasado nada, en esa especie de regreso a una normalidad o una nueva normalidad como se usa, que es una categoría horrenda, pero a una cuestión de una re-rutinización de la vida, ¿no? Sin asumir la necesidad de procesar la experiencia colectiva. Es una primera característica fuerte. Segunda característica, como si faltara poco, apareció, se construyó, se constituyó la figura de la guerra en los países centrales. Y insisto sobre esa idea de la guerra en los países centrales, porque en este momento, en el nivel mundial, hay cerca de 30 conflictos abiertos. Ahora, no provoca la misma conmoción en los imaginarios occidentales la guerra en los países centrales que la guerra en los países periféricos. El conflicto en Siria no generó la misma conmoción en los imaginarios eurocéntricos del mundo occidental, que sí lo genera el conflicto ruso-ucraniano. Pero además de este comentario, digamos, sobre las formas coloniales de la percepción de la guerra, por otra parte, porque efectivamente los efectos mundiales de la guerra entre Rusia y Ucrania tienen un efecto sobre dos elementos fundamentales, que son la alimentación y la energía. Y los dos conflictos en torno a la alimentación y la energía, o como diría Perón, la guerra por las proteínas, por la energía, hace ya más de 70 años, que efectivamente se está materializando uno de los grandes conflictos. Bueno, eso es una segunda característica de la sociedad en la cual estamos, es decir, que nos preocupamos por la energía y el alimento. Entonces, y se lo digo en esos términos, porque pensar la muerte, pensar la alimentación, pensar el comer, para decirlo de otra manera, ¿no? Pensar en el comer y pensar en el calor o el frío, apelan a formas muy primitivas de la organización social. Porque a veces uno lo dice en términos muy teóricos, de economía general, no, tenemos un problema energético. Bueno, ¿qué significa tener un problema energético? Significa saber si vas a poder prender el gas o no vas a poder prender el gas, si vas a poder prender el aire acondicionado o no prender el aire acondicionado, si vas a poder alimentarte o no alimentarte. Cocinar la comida o no cocinar la comida, ¿se entiende? O sea que toda la dimensión de la crisis que vivimos ahora tiene una dimensión muy vital. Muy vital. Y eso es un ambiente societal que no es tan fácil de captar y de elaborar colectivamente. Entonces nos ponen en un estado de ánimo que dificulta mucho la reflexión, porque nos confronta frente a dimensiones muy primitivas de la existencia. Y las sociedades en los últimos tiempos han ido desarmando las instituciones que permiten procesar esas cosas, ¿no? Como el viejo tema nietzscheano de Dios ha muerto y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, acá digamos, las instituciones se han destruido y ahora, ¿qué hacemos? Porque parte de lo que estamos atravesando ahora
y parte de la caracterización general de la situación en la cual estamos, es el fruto de destructuración de instituciones que permitían garantizar la reproducción vital. Y la reproducción vital implica pensar la muerte, comer, calentarse o enfriarse. Entonces no lo pensemos, digo, para plantearlo en términos de una socioantropología radical, no lo pensemos solamente en términos de tenemos un problema económico. Cuando uno lo empieza a caracterizar de esa forma, es una manera de decir tenemos un problema civilizacional. ¿Sí? Porque las civilizaciones se ordenan justamente en torno a esos temas. Justamente en torno a esos temas. Bien. Esto me lleva a otro punto. En términos de todo eso, como verán, estoy tratando de plantear cuestiones casi sensoriales para captar la situación en la cual estamos, ¿no? Pero asumir justamente que hay dificultad en el razonamiento implica tener un primer acercamiento sensorial a la situación en la cual estamos. Y en ese sentido, me parece que hay una imagen fabulosa en Deleuze, en el abecedario de Deleuze, en la letra B de bebida. Ustedes saben que Deleuze concede la posibilidad de que lo filmen, pero con la única condición de que el abecedario sea difundido después de muerto, ¿no? Entonces, y la idea del abecedario es que cada letra es un concepto. A, animal; B, bebida; D, deseo. Así. Bueno. En la B de bebida, como él había practicado la botella arduamente durante su vida, le preguntan por la bebida. Y él le dice a la persona que la entrevista, le dice, ¿usted sabe cuál es la lógica del alcohólico? Es que siempre está tomando su penúltima copa. Y que demora el momento de la última, porque el momento de la última es como el cierre del ciclo, ¿no? Como la precipitación, que implica que algo nuevo va a empezar. A mí esa figura me parece también, en términos casi muy sensorial o experiencial. Si no hay alcohólicos entre nosotros, por lo menos todos hemos vivido de alguna manera esa idea del penúltimo, ¿no? El penúltimo cigarrillo, la penúltima copa, el penúltimo beso y así sucesivamente. De que vivimos justamente permanentemente en el penúltimo momento de nuestro proceso histórico. Esa sensación, porque ven, la idea de transición implica, ¿no?, que uno puede posicionarse en distintos momentos. Estás al inicio de una transición y dices, bueno, falta. Estás a la mitad, ¿no? También son sensaciones la percepción de los momentos históricos, ¿no? Pero a mí me parece muy acertado, por lo menos me habla la idea de estar en el penúltimo tiempo del proceso histórico. No es que se está terminando, pero se está por terminar todo el tiempo. Y el gran problema es que tampoco ves o tampoco vemos lo nuevo, ¿no? Entonces, en esa idea gramsciana de que entre ese mundo que no termina de morir y ese mundo que no termina de hacer, bueno, eso, entre esos dos momentos puede haber varias posiciones temporales. Bueno, en ese momento estamos en el penúltimo tiempo. O sea que estamos produciendo los penúltimos monstruos, para seguir la idea de Gramsci, porque justamente en ese tiempo es donde aparecen los monstruos. ¿Cuáles son los monstruos del penúltimo tiempo? Y no son los monstruos puros del fascismo hitleriano, ¿no? Donde vos decís, ahí estamos, llegamos hasta el límite, ¿no? Acá estamos un pasito siempre atrás del límite, ¿no? Milei no es Hitler, entonces de un pasito atrás, siempre. Por eso cuesta a veces cuando dicen, son fascistas, bueno, pero no tan fascistas, ¿no? O sea, siempre hay algo como una especie de matiz que lo pone siempre en lo inacabado de lo monstruoso que puede producir la transición. Y entonces eso también es un problema en términos de momento histórico en el cual estamos, porque creo que que es también lo que nos dificulta entender, captar el momento en el cual estamos. Y tercer elemento, entonces un primer elemento que tiene que ver con esa cuestión, ¿sí? ¿No? de la puesta en crisis civilizacional, que tiene que ver con la puesta en crisis
de las formas vitales básicas, ¿no? O sea, básicamente, cómo morimos y cómo vivimos, ¿no? Porque el alimento y energía es cómo vivimos y cómo procesamos socialmente la muerte. Esos son los dos grandes elementos. Ustedes leen cualquier trabajo de antropología fundamental y decir, bueno, las civilizaciones se ordenaron en torno básicamente a esas tres grandes cosas: el fuego, el alimento, la muerte. Y eso viene el arte, la religión, pero de ahí viene, ¿no? Yo creo que eso hay que terminar de dimensionar. El segundo elemento, que tiene que ver con la guerra y esa cuestión del penúltimo momento. Y el tercer elemento, que es la caracterización de la crisis institucional en la cual estamos. O sea, plantearía la tesis de que no estamos en un fin de ciclo, y eso lo digo tanto a nivel global como a nivel nacional. La idea de ciclo implica, ¿no?, un inicio, un desarrollo y un fin. Y que después empieza otro ciclo. O sea que el ciclo es una forma curva de hablar de lo lineal, ¿no?, para decirlo en términos teóricos, ¿no? Lo lineal sería así, el ciclo sería así. Pero finalmente es una forma curva de hablar de lo lineal. Porque el problema del ciclo, que implica una especie de repetición, no permite ver, justamente, y esa es la perspectiva por lo menos sociohistórica en la cual nos encontramos, no permite ver lo que nosotros preferimos llamar los encadenamientos diferenciales. Los encadenamientos diferenciales. Es decir, que hay una serie de relaciones de disposición, para no hablar de determinación, sino de disposición a actuar, a organizar la sociedad, etc., que se van encadenando y que se van articulando, digamos, superponiendo y articulando, pero no desplazándose. Eso es muy importante para nosotros porque implica justamente, y eso lo voy a ver en la caracterización de las crisis en la cual estamos, y es muy importante para poder ver justamente la manera en cual estamos dominados hoy. Y que las formas de dominación no son ciclos, son encadenamientos diferenciales, y que se van entremezclando. Y que obviamente la forma actual no es la misma que hace 20 años, hay una diferencia, pero se encadena, o sea que tiene características particulares que siguen hilvanándose. Eso también para tener otra imagen en la cabeza, otra percepción del proceso histórico. Dicho eso para ponernos un ambiente, como verán, de manera muy general, por ahí muy abstracto, pero me parece que hoy en día es casi necesario, cuando uno empieza a tratar de caracterizar el momento actual, es casi necesario ponernos una especie de estética del pensamiento, ¿no? Como, bueno, ¿cómo nos representamos? ¿En qué tipo de imágenes nos vamos a envolver ahora para pensar lo que venimos a pensar, que es la violencia? Y ahí me gustaría justamente volver a la tesis que planteaba originariamente, que es, en este contexto, entenderán, si estamos de acuerdo con lo que acabo de plantear, es muy difícil captar las formas contemporáneas de la violencia. ¿Qué es la violencia? Definición muy simple. La violencia es el desplazamiento. Hay una definición de Lévi-Strauss, ¿no?, que usa en plano simbólico, que Rita Segato retoma para pensar la violencia masculina. Dice, ¿no?, el desplazamiento, la violencia es un desplazamiento en un ordenamiento simbólico. ¿Sí? O sea, tal símbolo estaba acá, en relación a tal otro símbolo que estaba acá, se desplaza el símbolo, este desplazamiento es una forma de violencia, ¿sí?, para Lévi-Strauss.
En el caso de Rita Segato lo toma, digamos, con la figura en la relación de género. Los varones tienen una representación en el ordenamiento simbólico donde supuestamente estaban acá. Varón, proveedor, protector, etcétera, etcétera, todos los atributos machistas. Y de repente está desplazado simbólicamente a otra figura. Eso es una forma de violencia que ejerce violencia sobre el sujeto dominado. ¿Sí? Ese es el circuito de la violencia que nos cuenta Rita Segato. Esa figura de la violencia como desplazamiento y sobre todo como efecto de un diferencial es exactamente la figura que van a encontrar en Georges Bataille, antes de Lévi-Strauss, de hecho sea de paso. Pero en el caso de Bataille no es solamente aplicable al orden simbólico, sino a todo tipo de desplazamiento. Lo cual nos lleva, si tomamos, digamos, la violencia como diferencial producto de todo tipo de desplazamiento y de desubicaciones, ahí vamos a un concepto mucho más, si quieren, físico de la violencia, en el sentido de la ciencia física, ¿no? Un concepto energético de la violencia, donde lo propio de la violencia son diferenciales y relaciones de fuerzas, tensiones que se producen en el movimiento de un lugar a otro. O sea, en términos muy, muy concretos. Si no hubiera discusiones por parte de la clase trabajadora del salario, habría una especie de no desplazamiento, ¿sí? Y ahí la violencia se anularía. ¿Sí? O sea que es muy importante porque es un concepto de violencia en acto, de violencia física, en sentido no de sobre el cuerpo, nada más, sobre el cuerpo, sí, todo sobre el cuerpo, pero, o mejor dicho, reformulo lo que digo, de que toda violencia es física, inclusive la simbólica, etcétera, o sea, que tiene un efecto energético puro. ¿Qué sería una sociedad sin violencia? Una sociedad entrópica, o sea, una sociedad donde no hay diferenciales. La sociedad produce permanentemente formas de violencia. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante porque es la base de la sociología. O sea, ¿en qué consiste lo propio del accionar social? Generar instituciones que regulan esa violencia permanente. ¿Sí? Entonces hay un conflicto entre patrones y trabajadores, hay un conflicto violento que hago a una institución que se llama Convenio Colectivo de Trabajo que regula esa violencia. Regula, no la elimina, organiza la violencia. O sea, lo propio de la sociedad es que organiza la violencia. No anula nunca la violencia. ¿Sí? Entonces entienden también que es un concepto de violencia que no es un concepto amoral de violencia. No está ni bien ni mal la violencia. Sí, pero la violencia es el producto de los desplazamientos, de los diferenciales que se producen en todas las relaciones de fuerza que hay en la sociedad, en todas las dimensiones de las relaciones de fuerza que hay en la sociedad. ¿Se entiende ese concepto muy general de violencia? Entonces, cuando nos confrontamos a una situación violenta, es básicamente porque, cuando se lo formulamos como tal, subjetivamente, básicamente porque no funciona la institución que regula la violencia. ¿Sí? O sea que lo propio del comentario, esto es violencia, es el síntoma de una institución que no funciona. ¿Entienden? Porque finalmente todo es violencia. El tema es que la identificación de la violencia está en el disfuncionamiento de la institución que regula la violencia. Si la clase trabajadora cuando dice esto es violento, ¿por qué? Porque el salario no corresponde al imaginario de lo que debería ser. Ahora, cualquier marxista de base te dice, mira, el trabajo, la relación de explotación es violencia. Digo, tengas o no el acuerdo salarial, siempre es violento. Pero la percepción nuestra es, no, esto es muy violento en el día que la institución no funciona. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante, porque la percepción que tenemos de sociedades cada vez más violentas, básicamente es un síntoma de
una crisis de regulación de la violencia institucional. De la violencia, una crisis por parte de las instituciones de la violencia social, mejor dicho. ¿Se entiende eso? Eso es sociología pura. Pero en este momento es muy importante volver a la base de la sociología, porque justamente parte de los problemas que tenemos es que entró en crisis, digamos, los dispositivos sociológicos en el análisis social. Bien. Entonces, pensada así la forma de la violencia, podríamos decirnos, entonces, bueno, ¿por qué llegamos a este punto en el cual las instituciones no logran regular la violencia? O sea, ¿se entiende? Me repito, ¿no? Toda sociedad de violencia, las violencias son diferenciales que producen un tipo de tensión, etc. Las instituciones regulan esa violencia. Bueno, la clave es que hay dos grandes instituciones que entraron totalmente en crisis. Que son la representación política y los regímenes epistemológicos. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en esos dos? Y me dirán, pero ¿por qué no agregar la cuestión económica, etcétera? Bueno, justamente parte de la representación política, ahora lo vamos a ver, porque justamente son los dos grandes dispositivos que generó el mundo occidental moderno para poder procesar la violencia. El régimen epistemológico, insisto sobre la cuestión epistemológica por si no lo perdemos de vista, y la representación política. Vuelvo a los orígenes o a la génesis de nuestros regímenes occidentales, la forma en la cual hemos organizado nuestra vida política. Y eso es algo que muchas veces se pierde de vista, sobre el cual insiste mucho Bruno Carcenti. Tengo borrador y todo, puedo... En un texto, en un libro que fue traducido al castellano, que les recomiendo, que se llama De una filosofía a otra, donde justamente da cuenta de la manera, por un lado, en la cual la aparición de las ciencias sociales a fin del siglo XIX viene a perturbar la filosofía, y que por ende la filosofía ya no puede ser la misma filosofía antes y después de las ciencias sociales, y a su vez, cómo las ciencias sociales están íntimamente vinculadas al surgimiento de las formas de representación contemporánea. ¿Sí? Es un tema olvidado, pero si ustedes ven los primeros textos de lo que fundó gran parte de la sociología política o la ciencia política occidental, los títulos son evocadores, en general siempre tiene que ver con una reflexión sobre el príncipe, ¿no? De Maquiavelo, Baudin, se pueden agarrar distintos textos, tiene mucho que ver con pensar el rey o el príncipe. Eso obviamente que lo que se pregunta la política, si el que gobierna justamente es el rey o el príncipe. El problema es que en la sociedad democrática supuestamente el que gobierna es el demos o el pueblo. Con lo cual tenés que preguntarte quién es. O sea, si hay una forma que en un momento te preguntabas quién es el príncipe o cómo debería actuar el príncipe, cuando aparece la democracia empezás a preguntar quién es el pueblo o cómo funciona el pueblo. Bueno, eso es la sociología. Y hay una conexión íntima entre el surgimiento del problema de la representación política con el surgimiento de las ciencias sociales de fines del siglo XIX. Con una conciencia muy clara, tanto desde el punto de vista en el mundo político como en el mundo de las ciencias sociales, de que no puede haber representación política sin unas ciencias sociales que tenga un peso fuerte en la manera de pensar lo social. Y a su vez no puede haber unas ciencias sociales fuertes si no están vinculadas con la representación política. De hecho, socialismo y sociología tiene exactamente el mismo origen
en la pluma de Saint-Simon, o más adelante en Augusto Comte, etc. O sea que era impensado pensar las ciencias sociales lejos de la política. Era impensado pensar la epistemología lejos de la política. Sin embargo, es lo que hemos hecho. Y es lo que hemos hecho en particular de los años 50 a esta parte, progresivamente. Proceso que se aceleró después de la caída del muro, crisis del marxismo y sobre todo con el marxismo, crisis de las teorías generales de lo social. Lo estoy haciendo muy corto, pero para que se entienda ese punto, ¿no? Porque fue diciendo, bueno, a todos los que tuvieron alguna formación en ciencias sociales, algún docente en algún momento les dijo, ya no se puede hacer teoría general. Cayó el muro, fracasó las teorías generales, y ya no era solamente que había fracasado el marxismo, entre comillas, sino que había fracasado la posibilidad de teorizar la generalidad de lo social, y además como las sociedades eran tan complejas, entonces no se podía hacer teoría general. Ergo, se establecía un principio de ruptura entre los regímenes epistemológicos y los regímenes de representación. Cosa que la condición sine qua non del funcionamiento de la democracia es que haya un proceso de reflexividad permanente sobre esa sociedad que se gobierna. Y cuando digo esa sociedad que se gobierna, con toda la polisemia, esa sociedad que se gobierna, es decir, que es gobernada o que se gobierna a sí misma. Depende cómo lo vea y cómo te posiciones. Entonces ese punto es clave, por eso a partir de los años 50, cuando empieza el proceso de especialización académica, que con digamos, la división, lo que se ha llamado la Pax Parsonia, ¿no? Cuando Parsons, en particular en la Academia Norteamericana, empieza a dividir las especialidades científicas en ciencias sociales, y que después crisis de la teoría general de lo social, después de la caída del muro, más hiperespecialización de nuestros regímenes científicos a nivel mundial, en el cual Argentina entró también en las últimas décadas, ¿no? En una cuestión paradojal. Durante el kirchnerismo nunca hubo tanto recurso para las ciencias sociales, a su vez fue pretexto para un proceso de profesionalización que hoy nos llevan a un mundo académico absolutamente insignificante desde el punto de vista político. De hecho, hoy las ciencias sociales no aportan nada a la política, o muy poco, marginalmente, digamos, individualidades. Sí, no lo voy a hacer para no dejar nadie, digamos, para no enojar con nadie, pero ya igual es mejor. No es necesario hacer esa lista, pero si yo les digo, digamos, hagamos una lista de 10 intelectuales de referencia hoy en día, no logramos hacerlo. Ni hablar de colectivos, bueno. Cuando, sin embargo, y eso es un punto para mí fundamental, la creatividad artística, literaria en el mundo latinoamericano ha sido descomunal en las últimas décadas. O sea que no es un problema de, ya no hay capacidad creativa, reflexiva. No, hay un problema específico en las ciencias sociales y en particular en las ciencias sociales argentinas. Fruto, digamos, de haber abrazado y reflexivamente el proceso de especialización, después la crisis de las teorías generales y después una forma de profesionalización que tiene dos grandes principios. El primer principio, que es el de la neutralidad axiológica, o sea que es más científico aquello que está alejado de la política y del compromiso. Y segundo principio, que es el principio de la referencia exclusiva de los pares, que son supuestamente los dos principios de cientificidad: neutralidad y autorreferencia grupal. Con lo cual, eso implica que efectivamente cuando el gobierno anterior quiere cerrar comisiones de ciencias sociales en el CONICET, no se movilizan ni los familiares de los investigadores del CONICET o de los becarios del CONICET. O sea, ni siquiera logran sensibilizar su entorno. Con lo cual, eso es como no, es un dato muy fuerte de la crisis de las ciencias sociales y por ende, la legitimidad de las ciencias sociales. Ahora, ¿eso qué implica? Que justamente esos dispositivos de especialización, formas de la profesionalización vinculada a la neutralidad axiológica,
y a la autorreferencia comunitaria, justamente es lo que hace que el mundo de las ciencias sociales se retrovierta sobre sí mismo. O sea que paradójicamente una ciencia de lo social está cada vez más alejado de lo social. Y con todas las mediaciones, que fueron las mediaciones de las ciencias sociales, porque si ustedes agarran todos, absolutamente todos, los grandes sociólogos y antropólogos del siglo XIX hasta no hace tanto, ¿no? Cuando Etienne Bourdieu, que decía que la sociología es un deporte de combate, no era un llamado a la neutralidad axiológica, era un llamado a la reflexividad, no a la neutralidad. ¿Sí? Moss, sobrino de Durkheim, que escribía cartas del frente donde decía prefiero la adrenalina del caballo en las trincheras que el silencio de la biblioteca de París. Bueno, te dice, y es uno de los grandes referentes, o sea, es un tipo de acción, y no solamente que militaban en un partido político, iban al frente. Durkheim perdió a su sobrino en campo de batalla, que también formaba parte, su hijo, perdón, en campo de batalla y también formaba parte de la escuela durkheimiana. O sea, a mí me impacta mucho que hagamos de la neutralidad una virtud, cuando el compromiso ha sido siempre la forma de producción de las ciencias sociales, siempre hasta ahora. Y dato sociológico de la sociología o de las ciencias sociales, y la sociología o las ciencias sociales tenían más legitimidad social cuando estaban comprometidos con su proceso histórico que hoy, o sea, que valga como prueba de la importancia de la articulación entre los dos. Y eso nos lleva justamente a la dificultad de las ciencias sociales de tener mediaciones con lo real. Las ciencias sociales perdieron sus mediaciones con lo real porque los dispositivos metodológicos de captación de lo real desde la neutralidad axiológica, en actores que son cada vez más reflexivos, porque esa es la paradoja, la sociedad se ha vuelto cada vez más reflexiva, los actores son cada vez más reflexivos sobre su práctica, porque las ciencias sociales sí tuvo cierto éxito en un punto que instaló en la sociedad la idea de que hay que pensarse a sí mismo, con lo cual tienes actores reflexivos frente a unas ciencias sociales cada vez menos reflexivas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Y eso es una cuestión de metodología pura en ciencias sociales, que tenés actores que te dicen lo que ellos saben que vos querés escuchar. Con lo cual, los dispositivos de captación de lo real están totalmente en crisis. La metodología de las ciencias sociales está en crisis. O sea, cuando sociólogos o antropólogos van y hacen una entrevista, si la forma de la entrevista no forma parte de una configuración de confianza, el compromiso no es la única forma de construir confianza, pero el compromiso es una forma de construir confianza. Pero si eso no se inscribe en una configuración de confianza, que algunos pocos cientistas sociales logran hacerlo sin estar comprometidos, hay que admitirlo, pero muchos no. Entonces del otro lado tenés un actor que te dice lo que supone que vos querés escuchar, cosa que es un tema de la metodología, pero que muchos compañeros y compañeras no terminan de incorporar críticamente. Bien. O sea, que hay un gran vacío en los dispositivos que tenemos para entender justamente la violencia contemporánea. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales tenían, que las ciencias sociales y la filosofía, digamos, las ciencias humanas, entendida en la forma de Carl Senti, digamos, de la filosofía después de la filosofía, perdieron su capacidad explicativa. Los grandes dispositivos explicativos perdieron su capacidad explicativa. ¿Por qué? Porque se desconectaron, desarmaron las mediaciones con lo real. Y esa idea de que el problema de la crisis de régimen epistemológico tiene que ver con haber desarmado las mediaciones con lo real, es exactamente lo mismo que pasa en la representación política. Y voy ahora a la cuestión de la representación política. Lo propio de la representación política es hacer presente un ausente. Esa es la idea de representación. Un ausente. O sea que supuestamente que sería lo contrario de la presentación, ¿no? Vas a una marcha, es presentación, no es representación. El Congreso supuestamente es representación y hace presente un ausente, que es el pueblo,
o la nación, dependiendo de cómo lo quiera. Acá en Argentina es el Honorable Congreso de la Nación. O sea que son representantes de una entidad que se hace presente en su ausencia. O sea, no es el pueblo, es la nación, que son dos conceptos distintos en la teoría política, bastante diferentes. Bien. Y ahí, si ustedes ven también, en el proceso político de las últimas décadas, tenemos un proceso muy parecido. Profesionalización de la política, o sea, puede haber un paralelismo exacto, ¿no? Profesionalización de la política. ¿Qué significa la profesionalización de la política? Desconstrucción de las mediaciones, desconstrucción de las mediaciones significativas, es decir, o sea que conectarse y comprometerse con actores con anclaje en lo real, y a su vez autorreferencia de una clase que se autocongratula o autocastiga sobre sus formas de comportamiento. O sea, todo esto que, digamos, para cualquier ciudadano es exactamente transparente. Ustedes se hablan a sí mismos, hablan para sí mismos, hacen política para sí mismos, y la verdad que la realidad social no está ahí expresada. O sea que no hay modo de expresión de esa realidad porque se destruyeron las mediaciones en términos prácticos, porque el compromiso es con la clase en sí, y por otra parte, porque no logran, digamos, se autorreferencian permanentemente. Y el fenómeno comunicacional de las redes de los últimos años empeoró todavía más eso. ¿No? Con lo cual es parte de la crisis de la representación que hay, habilita efectivamente que alguien como Milei, cuando muestra con el dedito la casta política, y la verdad que se vuelve muy significativo como crítica. No es una crítica abstracta, no es que uno la escucha y dice, no, sí, hay una lógica de casta. Efectivamente, que es lo propio, digamos, de una lógica autorreferencial y que parece, digamos, buscar beneficiar sus propios intereses, su propio privilegio, de alguna manera. Pero el punto sobre el cual quiero poner el dedo es esa homología, o sea, que tiene la misma lógica, la crisis del régimen epistemológico con la crisis de la representación política. Y eso es coherente con el hecho que la representación política en la democracia va de la mano de regímenes epistemológicos que permiten una reflexividad global de la sociedad sobre sí misma, y que gobernar es también pensarse a sí mismo. Y de la misma forma que el régimen epistemológico no logra captar la violencia social porque están desconstruidas esas mediaciones, de la misma forma la representación política tampoco logra captar las lógicas de la violencia social. Le faltan palabras. Y eso nos lleva, miro mi machete, eso nos lleva justamente a una necesidad nosotros de pensar una epistemología y una lógica de la política que permita captar lo real y que permita, por ende, tener conceptos que correspondan a la experiencia. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo, digamos, el mundo académico y el mundo político, es que los conceptos que manejan no corresponden a experiencias, y a su vez hay un conjunto de experiencias que se quedan sin concepto. Ese desfasaje entre la experiencia y el concepto, en ese desfasaje entre la experiencia y el concepto, es donde caen las interpretaciones posibles de la violencia, donde se derrumba las interpretaciones posibles
de la violencia. Obviamente que poder tener una epistemología, una representación política que reconecte con lo real implica tener una epistemología de la violencia y una representación política conectada con la lógica de la violencia social. Eso es lo que Lordon un economista regulacionista devenida en filósofo espinosista, llama la necesidad de una metafísica de las luchas. De las luchas. O sea, volver a poner en el centro de la reflexión la dimensión siempre relacional y agonística de la vida social. O sea, la dimensión relacional y agonística, conflictiva, de la vida social. Ese punto, ese último punto, para nosotros también es importante en términos de una prognosis. O sea, una cosa es el diagnóstico, otra cosa es qué podemos hacer frente a ese diagnóstico. Bueno, primer punto de lo que venimos a charlar hoy, para mí me gusta como deprimirnos y a su vez tener un elemento como desde donde trabajar. Pero parte de la prognosis es asumir esa epistemología de la violencia, asumir esa metafísica de las luchas y asumir la necesidad de una representación política conectada con lo real, conectada con la violencia y que implica, por ende, hacer de la representación política una representación con mediaciones en lo real. Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? Bueno. Sí, como quieran, porque por ahí hay algunas cuestiones que se... Bien. Ese sería mi primer punto. Es decir, una breve caracterización, muy rápida, de... ¿hasta qué hora tenemos? 6:30, 7. Bien. Una primera caracterización de esa relación entre crisis epistemológica y crisis de la representación. Bien. Vamos, ¿y por qué lo pongo en el centro? Justamente porque crisis económica tenemos todo el tiempo. Crisis subjetiva, ahora hay una crisis subjetiva particular sobre la cual quiero volver. Pero me parece que un punto que hay que jerarquizar esos dos grandes problemas epistemológicos y de representación política, porque si no lo ponemos sobre la mesa desde el vamos, cuando empezamos a hablar después de la crisis económica, pareciera que no hay forma de salir. Entonces, trato de tener esa pedagogía, si quieren, estoy haciendo un ejercicio de reflexividad sobre lo que estoy diciendo. Es decir, primer punto, que es un acercamiento sensible a la situación en la cual estamos, ¿no? Esta cuestión civilizacional, la muerte, la vida, el calor, la comida, el desborde, la depresión, en el penúltimo tiempo de este proceso. Segundo punto, atravesamos una crisis donde ¿por qué es necesario tener un acercamiento sensorial? Porque finalmente los dispositivos que teníamos de captación de lo real en el mundo contemporáneo, que era la vida política, o sea, el tipo que llega y te explica lo real. Digo, Perón no era investigador de CONICET. Ahora, se siente, te decía, esto es así, funciona así. Vos lo escuchás y decís, hace sentido. ¿Entienden? Pero cuando los dos entran en crisis, entonces se vuelve mucho más difícil entender las otras dos dimensiones de la crisis, que es la dimensión económica y la dimensión subjetiva. Entonces vamos a la cuestión económica. Porque ahí se complica cada vez más, porque ahí ahondamos sobre la forma actual de la violencia en el plano material. Nota al pie, que es una nota al pie que merece en sí, de hecho yo doy seminarios sobre eso largos,
si empiezo por la crisis epistemológica y la crisis de la representación política, y está en el título, es efecto pedagógico. Pero no significa efecto pedagógico para abrirnos al otro, lo cual no significa que podamos jerarquizar, de las 4 crisis de las cuales voy a hablar, que podamos jerarquizar cuál es la más importante. Ni quiero discutir cuál es la determinación en última instancia y por dónde hay que arrancar. Las 4 dimensiones vienen de la mano y frente al qué hacer es tomando las 4 dimensiones al mismo tiempo, no arranquemos por ahí, porque si no esa cuestión justamente lineal de primero hay que resolver lo que pasa en el mundo académico para ver lo que pasa en el mundo político no va a funcionar, y para ver después atender lo económico, ¿no? Hay que ver toda esa cuestión. Bien. Vamos a la cuestión económica. Tesis o hipótesis. Estamos viviendo una crisis totalmente nueva del capitalismo mundial, que es una crisis distributiva. ¿En qué consiste una crisis distributiva? Es que hay altos niveles de acumulación económica con muy baja remuneración del trabajo. Yo formo parte de una organización política que se llama el Movimiento Evita, hace 20 años que venimos laburando con la economía popular. Hasta hace un año, cuando la forma en la cual nosotros explicamos la economía popular es un tipo de relación social con el capital en el cual el trabajo está desvalorizado. ¿Y por qué ese trabajo está desvalorizado? Porque no están las instituciones de valorización del trabajo. Es una forma de definir la economía popular. Hasta hace un año nadie me entendía. Más o menos. Nadie no, hay millones de trabajadores de la economía popular que no entienden, pero digo, en el mundo progre, para decirlo así rápidamente, no se entendía. Ahora, que muchos progres no llegan a fin de mes, a pesar de estar en una relación de dependencia, de repente se vuelve significativo la idea de que tu trabajo no está valorizado. Con la única compañera con la que podíamos hablar de eso hace un tiempo, era una compañera feminista, porque el tema de la invisibilización y la valorización del trabajo femenino era un tema claro, pero en general era un tema complicado. Ahora sí, lo tomo como un dato también de reflexividad sobre por qué en un momento dado un planteo no funciona y en un momento empieza a funcionar. Empieza a funcionar porque forma parte, o sea, hay una correspondencia entre un concepto y una experiencia. Entonces ahora sí empieza a ser significativo que 25% de la clase trabajadora en relación de dependencia tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Eso es concretamente, para nosotros, porque estamos entrando en la segunda etapa del capitalismo financiero. La primera etapa, que fue la etapa donde lo que se ponía en juego era, digamos, la figura empleo-desempleo, momentos en el cual el capitalismo financiero a partir de los años 70 y en todo el mundo fue generando desempleo masivo, y que ese desempleo masivo está vinculado a una productividad en el mundo productivo y a una valorización financiera extrema en el mundo de la renta financiera. Esa etapa, la pandemia, esa etapa terminó, ya se venía viendo hacía varios años que la nueva figura central del capitalismo ya no era, digamos, la figura tradicional del lobo del Wall Street. ¿Se acuerdan de esa película de Scorsese, no? O sea, el tipo que está en el mundo financiero, en las acciones, etcétera, sino que la figura es el CEO de un unicornio. Y el unicornio no es lo mismo que el lobo de Wall Street como figura. Ahora voy a retomar esas figuras, pero además me parece genial cómo los dispositivos culturales o simbólicos nombran las cosas. O sea, más allá que es una película, la figura del yuppie financiero de Wall Street era un tipo agresivo, una especie de animalidad, por eso la película de Scorsese se llama El Lobo de Wall Street. Era un lobo. El lobo es la figura de una bestia que te domina, que te ataca, te come. Es una figura tradicional de la dominación. El unicornio no. El unicornio es una figura hiper esquizofrénica de la dominación, ¿no? En el sentido que te domine un unicornio es como, además es humillante.
¿entendés? Porque te domina el lobo y decís, bueno, es grande, es fuerte, tiene una mandíbula así, pero digo, el unicornio. ¿Sí? Emilio, yo lo cito siempre porque es una cita de Emilio Pérsico que si te das cuenta, esos hijos de puta, perdón, ahí editar, te das cuenta cómo son las formas de dominación ahora, que ahora te domina una figura que cuando yo era chiquito me decían que no existía. Entonces una cosa es que te asusten con el lobo, tenés Caperucita Roja, etcétera, hay una serie de historias. Otra cosa es que te domine el unicornio. Bueno, es parte del proceso que vamos a ver en el tercer punto. Primera etapa del capitalismo financiero fue esa etapa de valorización financiera, producción de desempleo masivo, flexibilización del trabajo, aumento de la productividad y el exceso de productividad que va hacia el mundo financiero, además de todo el proceso de reciclado de los petroleros después de la crisis de los 70. Ahora estamos en otra etapa en la cual en el centro del capitalismo financiero está la figura del unicornio, que es básicamente lo que llama el capitalismo de plataforma, que en mi forma de pensar no es una nueva etapa del capitalismo, sino que es una nueva etapa del capitalismo financiero, pues sigue teniendo una lógica de renta particular, y lo que está en juego en esa etapa, justamente, es la desvalorización del trabajo. No empleo-desempleo, sino bajar el valor del trabajo. ¿Frente al valor de qué? Porque antes, si ustedes ven en términos sociológicos también, es un ejercicio bourdieusiano clásico, ¿no? Cuando te dice, bueno, fíjate qué es lo que está en juego en la sociedad. Entonces lo que discutíamos hace algunas décadas era empleo-desempleo. De hecho, las propias organizaciones populares planteaban empleo-desempleo. Los CMTD eran un movimiento de los trabajadores ocupados, ¿no? Que reivindicaban que aunque desocupados sean considerados como trabajadores. Hoy no es la discusión central. Hoy ya no es la discusión central. Las tasas ahora lo vamos a ver más precisamente, pero la tasa de desempleo de la cual hablamos públicamente es un error estadístico. Porque cuando hablamos de 7-8% de desempleo, no es que hay 7-8% de desempleados en el país. Hay 7-8% de personas que buscan entrar en la relación de dependencia. Es distinto. Es distinto. Es un error de representación de lo social. En parte de la crisis epistemológica, de hecho, en cual el mundo de las estadísticas sigue pensando que vivimos en una Argentina de Gino Germani. Ya no vivimos en la Argentina de Gino Germani. Hoy en día 50% de la fuerza de trabajo está por fuera de la relación de dependencia. Ese 8% de personas que quieren estar en la relación de dependencia no toma en cuenta el 50% que está fuera de la relación de dependencia, que lo considera como pasivos en esas estadísticas. O sea que nada, todo lo que... Por eso no funcionan mucho los dispositivos estadísticos globales. Por eso cuando fue el IFE la gente pensaba que iba a haber 3,5 millones de personas, hubieron 11 millones. ¿Me entienden? Porque siguen pensando que la mitad de la población vive de, no sé. ¿Sí? Pero eso sería un muy buen ejemplo, la manera en la cual se manejan esas estadísticas nacionales de este país, del problema de la crisis epistemológica. No tiene relación con lo real. Y cuando la política toma esos datos y dice, voy a relanzar el IFE, va a haber 3,5 millones, hay 11. No es joda, no es que te equivocaste por 50.000, te equivocaste por 8 millones. Bueno. Vuelvo a la característica de la crisis distributiva. Entonces, una crisis distributiva, lo que está ocurriendo ahora es decir, que el proceso de crecimiento económico no solamente tiene que ver con lo que fue el conflicto empleo-desempleo, sino que tiene que ver con un proceso directamente de desvalorización del trabajo. Pero inclusive desvalorización del trabajo como valor en sí. Es decir, y ahí nosotros atrasamos 30 años en relación al capital con muchos de los planteos políticos que hacemos, digamos. ¿Sí? Porque gran parte de la dinámica del capital va en el sentido de valorizar otra cosa que no se llama trabajo. Que no se llama trabajo. Que son todo el universo de las plataformas. Y que nos es tan difícil de captar conceptualmente. Otra experiencia sin concepto, dicho sea de paso. Bien. Ahora, lo de la crisis distributiva. Insisto sobre el concepto de distribución. Distribución no es redistribución.
Redistribución es el proceso que ocurre después del proceso productivo, en el cual se capta un excedente y se redistribuye a través de mecanismos fiscales, parafiscales, salarios indirectos, como ustedes quieran llamarlo. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Lo que me estoy refiriendo es que hay una disputa sobre el valor del trabajo, o sea, sobre la distribución de la valorización del capital. Eso ya se veía antes de la pandemia. ¿Se acuerdan del conflicto de los chalecos amarillos? Ese fue el primer conflicto que se identificó como tal. No era menor, digamos, y toda la simbólica era muy fuerte, ¿no? Eran trabajadores mileuristas, ¿no?, que no llegaban a fin de mes y que se quejaban justamente sobre su poder adquisitivo. Y que se visibilizaban a través de los chalecos amarillos, ¿no?, como dando cuenta de una situación de emergencia. Se visibilizaban en las rotondas, en el lugar donde circulan los autos, y a su vez cuando el gobierno de Macron trató de convocar representantes a esos trabajadores dijeron, no, nosotros no tenemos representación. Y no hubo forma de sentar una mesa de negociación. O sea, una situación fabulosa de que sintetiza crisis de la representación política, en ese caso crisis de la representación gremial, cosa que el fruto hoy en día, la tasa de sindicalización en Francia debe estar en 10-12%, cuando supo estar en 40-50%, y ese proceso de desintermediación sindical fue parte del efecto de la clase política, que hizo todo lo posible para deslegitimar a los sindicatos en el espacio público. Claro, después te aparece una crisis como esta y te dice, bueno, tráigame los representantes para negociar. No hay representantes porque hiciste todo lo posible para destructurar la idea misma de representación sindical en ese caso. O sea, es el punto extremo de la ruptura de representación. Es decir, no hay representación, ni siquiera. Es como la vuelta de tuerca más, ¿no? O sea, no hay forma, ahí sí, no hay forma de encontrar el cauce a este conflicto. No hay forma de regular la violencia. Vino la pandemia y suspendió los chalecos amarillos, pero el problema sigue ahí y seguramente reaparezca bajo otra forma, o la misma, pero está ahí, latente. ¿Y por qué lo tomo como ejemplo en los países centrales? Porque no es solamente un fenómeno que vivimos en los países periféricos, es un fenómeno global del capital. Si ustedes le agregan a eso los procesos inflacionarios, justamente en el alimento y la energía, que son dos componentes esenciales del gasto de los trabajadores, entonces van a ver una merma cada vez mayor del poder adquisitivo, que es una merma básicamente del valor del trabajo. Eso, la crisis energética y alimenticia se tiene que ver como parte de una crisis distributiva. Una crisis distributiva que puede llegar a fenómenos de hambruna en la clase trabajadora. Y eso también es muy importante, entender que cuando alguien se muere de hambre es porque su trabajo no está valorizado. Nadie espera sentado a que alguien le dé comer. Todo el mundo trabaja. Eso es también una fantasía de progre, digamos, la idea de que hay gente que vive de un plano, esa cosa. No existe eso. Todo el mundo trabaja y hay un problema de remuneración de ese trabajo. Con lo cual, las hambrunas que vamos a vivir después de la guerra, en este proceso de guerra, no después, ya muy pronto, en muchos países del mundo, van a ser frutos de un problema de valorización del trabajo. Y hay que seguir pensándolo en esos términos. Eso es una crisis distributiva. Ahora, históricamente nunca hubo una crisis distributiva en el sentido de que normalmente ustedes podían tener una crisis de acumulación del capital que implicaba nivel de crecimiento muy bajo, bajo nivel de actividad, bajo nivel de remuneración. ¿Sí? Digo, nunca hubo desde de fines del siglo XIX a esta parte. O sea, estamos en una crisis de tipo inicio del siglo XIX, ¿no? O sea, antes de la organización institucional del capitalismo contemporáneo, ¿se entiende? Eso, efectivamente, cuando uno dice la economía está muy concentrada, y sí, parte del efecto de la concentración económica es la crisis distributiva, pero no solamente. Eso es un elemento. El otro elemento, que gran parte de la lógica del capital hoy en día es la valorización de lo financiero, y dentro de lo financiero alguna dimensión de lo financiero, pero el trabajo está cada vez menos valorizado.
Eso es la caracterización de la crisis económica. Caracterización de la crisis epistemológica, se lo dije, pero agrego un par de elementos, en el plano simbólico, que tienen que ver con las dificultades de interpretación del mundo. Y ahí voy a cuestiones muy argentinas, varios elementos. A la crisis epistemológica de la cual hablamos anteriormente, agréguenle la crisis de los números públicos. La Argentina lleva décadas poniendo en cuestión sus números públicos. El tema de los números públicos es un tema muy importante en la estabilización de los imaginarios nacionales. Digo, lo del IFE es un ejemplo. Pero se acuerdan que durante el kirchnerismo tuvimos 27 índices para medir la inflación. Había disputas sobre cuánto era la pobreza. Hoy en día tenemos disputas, de hecho, para saber, siempre que hay proceso inflacionario, hay disputa permanentemente para saber cuánto valen las cosas, cuánto es la deuda, ¿no? O sea, nosotros llevamos décadas de inestabilidad en la representación de los números públicos, que se agrega a la crisis epistemológica, que está vinculado, pero se agrega. Tercero, tenemos una crisis mediática. Clarín miente, se convirtió en los medios mienten. Porque no es que Clarín miente, pero Página 12 dice siempre la verdad. Digo, estoy citando los imaginarios sociales. Cualquiera de nosotros, digamos, confía en periodistas, lee periodistas, no lee medios. ¿Sí? Y eso es un fenómeno clave porque no está estabilizada la interpretación mediatizada del mundo, que era una de las grandes funciones de los periodistas. Los periodistas te interpretaban más o menos, decía, este periódico representa tal sector, tiene una interpretación del mundo de tal forma. Hoy en día no es tan transparente, y una crisis en ese punto. Agréguenle la crisis de la justicia. La justicia es el jurisdictio, ¿no? O sea, lo que dicen el derecho, lo que interpretan el derecho. Tampoco tenemos confianza en la institución jurídica, o sea, de los que tienen que interpretar el derecho. Entonces, crisis de la representación del mundo epistemológica, crisis de la representación en el mundo del número público, crisis de la representación en el mundo periodístico, crisis de la representación en el mundo jurídico. O sea, tenemos toda la característica de lo que se llama una crisis hermenéutica. Hay una crisis de interpretación del mundo. Y en particular en Argentina. Pero no solamente, hay otros procesos a nivel mundial que es fenómenos muy parecidos. Es muy impactante la homología que uno observa en distintos. Yo trato siempre de comparar distintos países, y es muy impactante la homología que hay en los distintos países. Que eso siempre revela procesos más estructurales. Revela procesos estructurales, no necesariamente que hay un grupo malvado en algún lugar que coordina las acciones, ¿no? Pero sí problemas estructurales. Entonces, crisis económica, crisis de distribución. En el plano simbólico, una crisis hermenéutica en la cual la crisis epistemológica es una de sus dimensiones. Crisis de la representación, ya hemos ahondado sobre ella. Y una última que me parece clave, que es una crisis subjetiva. Y 2 minutos sobre esa crisis subjetiva. Es un tema, no sé si hay psicoanalistas acá, pero es un clásico del psicoanálisis, que es la crisis en nombre del padre. A mí me gusta mucho un autor italiano que se llama Recalcati. Que tiene un texto muy lindo, se llama El síndrome de Telémaco, sobre la base de la observación clínica. Sí, yo siempre, para mí los psicoanalistas tienen, si uno como sociólogo tuviera todos los puntos de observación que tiene un psicoanalista por semana, es fabuloso, porque tiene 30, 40 puntos de observación clínica, muy interesante. Entonces siempre es interesante ver qué surge de la clínica, y cuando hay psicoanalistas que analizan la clínica, ¿no? Hacen una clínica de la clínica, siempre es muy revelador, ¿no? Y de Recalcati lo que dice, y sobre todo en los más jóvenes, encuentra ese síndrome de Telémaco, que es otra forma de hablar de la crisis en nombre del padre, en el sentido de que lo que ve en los jóvenes es, Telémaco es el hijo de Ulises,
que espera el regreso de Ulises. Y no espera el regreso del padre autoritario, o sea, no es la cuestión, como a veces se interpreta, del regreso del padre que te dice lo que tienes que hacer, el padre moralista, ¿no? Del regreso de la ley. Sino dice, hay una espera de regreso del padre que viene a contar una aventura. A mí esa figura me gusta mucho, ¿no? Entienden, en psicoanálisis el nombre del padre no es la figura masculina femenina, sino que es la forma de la autoridad. Y en ese caso la forma de la autoridad es el que tiene una enseñanza y viene a compartir la enseñanza con el hijo, ¿no? Ahora, si ustedes tiran de ese hilo, ¿no? Es una forma de pensar la crisis de sentido en la juventud que tiene que ver con quién te trae una enseñanza hoy. Entonces vos tenés una crisis de la autoridad, digamos, en el plano subjetivo muy fuerte, y eso lo vemos en distintos planos, que tiene su devenir fascista clásico, ¿no? Voy a buscar la autoridad afuera y reemplazo subjetivamente la autoridad paterna por la autoridad política, o esa forma más esperanzadora de alguien del padre que viene, o de la figura paterna, que viene con una enseñanza, que trae una enseñanza, y que trae una enseñanza en un momento en el cual hay un desasosiego muy importante, en particular en la juventud. Y un punto clave de la crisis de subjetividad en las juventudes, en Argentina, inscritos en el SIPA. ¿Saben lo que es el SIPA? El SIPA es el sistema privado que registra a todos los trabajadores en relación de dependencia. O sea, los que efectivamente hacen todos los aportes, etc., ¿no? O sea, el dato del SIPA, vos agarrás el SIPA y decís, esos son los trabajadores en relación de dependencia, y tenés una serie de estadísticas. En el SIPA hoy hay 400.000 jóvenes de menos de 25 años. Es decir, y en registro, nosotros armamos un registro, se llama Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, hay 800.000 registrados. O sea que cuando nosotros le decimos a un joven de menos de 25 años que qué bueno tener un trabajo en relación de dependencia, con todos los derechos, etcétera, es una cosa muy abstracta para ellos. Apenas 400.000 tienen esa realidad. O sea que la mayoría de esos jóvenes que se juntan con otros jóvenes, cuando hablan entre sí, es muy probable que la experiencia colectiva no sea la experiencia SIPA, para llamarlo de alguna manera. Es otra experiencia. Está más cerca de Rappi o de jugar en la Deep Web que de estar en el SIPA. ¿Sí? Ahora, ¿qué enseñanza hay cuando la experiencia es esa? Entonces entienden que cada vez más en términos subjetivos hay distanciamientos entre formas de la subjetividad que son sumamente problemáticos en una sociedad cada vez más individualizada. Y eso nos lleva entonces a un punto clave de la manera en la cual podemos encarar esa violencia, de la cual planteamos al inicio. Retomemos las 4 crisis. Problema en la crisis distributiva. Y ahora sí, tengo que ir con el micrófono, ¿no? 4 dimensiones de la crisis. En lo económico, la cuestión distributiva. ¿Sí? En lo simbólico, una crisis hermenéutica. En lo político, una crisis de representación. Y en lo subjetivo, obviamente que es una crisis de sentido, es como la crisis de sentido es una especie de ya de latiguillo, ¿no? Decir que hay crisis de sentido, está claro que hay una crisis de sentido, pero la crisis de sentido tiene mucho que ver justamente con la manera en la cual se produce los sujetos contemporáneos. Y los sujetos contemporáneos, como lo traté así de graficar rápidamente,
están atravesados por el problema de una inadecuación entre su experiencia y sus conceptos. Entonces, esa no es solamente una crisis de sentido del sin sentido, sino que además hay un desfasaje entre lo que se vive y la elaboración de la vivencia a través de la experiencia y los conceptos disponibles, ¿sí? Entonces, ese desfasaje entre experiencia y conceptos, experiencia y concepto, todo esto nos confronta a justamente el problema de que siempre estamos, en los 4 casos, al borde de la violencia, en el sentido de que la crisis distributiva revela el problema de la organización del conflicto entre capital y trabajo. Que las formas que hemos conocido de organización del conflicto entre capital y trabajo, o sea, la regulación de la violencia del capital, hoy de día está en crisis. Que la forma de regulación de la violencia representativa, es decir, que otro hable en nombre mío, está en crisis. Que las formas de estabilización de lo real a través de las crisis interpretativas, ¿no? O sea, de cómo finalmente puedo estabilizar el mundo en el cual estoy. Y recuerden que si hay algo que se supo, digamos, en la Revolución Francesa, que la crisis del modo de organización en torno a la religión, lo que se ha llamado las formas tradicionales de organización de la vida social, suponía reemplazar eso por algo. A nadie se le ocurría que no había que reemplazar eso. Por eso trataron de hacer de la ciencia una nueva religión. Ahora, fíjense que uno de los grandes problemas de esa crisis hermenéutica es que hay movimientos antivacunas en el mundo entero y que el terraplanismo estuvo a pleno durante la pandemia. Entonces, no fue que estamos avanzando en un mundo cada vez más iluminado por la ciencia y la razón, ¿sí? O sea, que vas a estar mejor. Si salís del eje te vas a estar en cana, pero en general vas a estar mejor. Acá es... Y tal vez un día estés mejor si haces todo lo que yo te digo que hagas, y ese día nunca llega. Y acá es, vos finalmente vas a organizar tu deseo como yo quiero. Y el problema es que eso no funciona. O sea, el gran punto que esto tiene, de punto de vista teórico, por lo menos, pero para mí es una esperanza, que eso tiene una muy baja capacidad de concretarse como forma de dominio. O sea que seguramente este dispositivo entra en crisis mucho más rápidamente que entró en crisis el dispositivo industrial, por la propia rebelión del inconsciente deseante. Eso es una buena noticia. Segunda buena noticia, eso es un delirio lo que le voy a decir, pero lo planteo porque a mí me llama la atención. No vaya a ser que la lógica del capital sea tal que su valorización no dependa efectivamente de la propiedad de los medios de producción. Cosa que está empezando a pasar. Es decir, no vaya a ser que la clase trabajadora pueda llegar a tener el control de los medios de producción, pero no el control financiero y no el control de los algoritmos. O sea, que podamos llegar a organizar la vida, producir el alimento, ¿qué es lo que está pasando? Ojo, por eso mi hipótesis no es tan delirante. Finalmente, la solución al problema del alimento que es que la clase trabajadora organice la producción de alimentos más saludable, circuitos cortos, no es necesario una gran empresa, nada por el estilo, las cooperativas lo podemos hacer, no hay ningún problema. La energía también lo podemos resolver, la energía básica para funcionar, la electricidad, el gas, etcétera, también el 60% de la energía de este país es producida por cooperativa. Entonces, eso es totalmente factible. Organizar lo básico de la vida cotidiana, textil, etcétera, lo podemos llegar a organizar. No así el control del capital financiero, no así el control de los algoritmos. Si así fuera, eso es una gran noticia. Porque podemos llegar a tener la propiedad de los medios de producción sin tener el gobierno
de las sociedades. Y eso lo pongo como hipótesis, por ahí en un par de años diré, estaba delirando, pero se lo planteo ¿por qué? Porque yo creo que eso parte del qué hacer. Parte del qué hacer consiste en profundizar el control de los medios de producción, porque lo que está en juego en el capitalismo hoy no es la propiedad de los medios de producción. Lo que está en juego hoy es la propiedad de las técnicas financieras y la propiedad de los algoritmos. Entonces, tal vez en el qué hacer tengamos la posibilidad de asumir los medios de producción vital mínimo. Y último punto. Yo creo que nosotros, y hablo como clase trabajadora, nosotros producimos mundos. Eso es otra figura que me encanta de Stigler, ¿no? Es decir, lo que hace el capitalismo financiero es producir inmundos. Es decir, mundos que no son mundos. ¿Qué es un mundo? Un mundo es un lugar donde uno habita, se referencia, hay afectos, hay reconocimientos, ¿no? Hay un anclaje, una identidad, donde se vive, ¿no? Un lugar vivible. Estos mundos no son lugares donde se pierde la referencia, se diluyen los afectos, el deseo se vuelve borroso, el sentido se pierde. Es algo inmundo. Y eso es otro elemento del qué hacer. Seguir produciendo mundos. Las escalas de los mundos producibles son escalas locales, más acotados. Lo digo en esos términos porque a veces cuando dice, bueno, vivamos con lo propio, en la cercanía, suena muy hippie. A veces no es un planteo hippie, es un planteo de reorganización de lo social en torno a los mundos vivibles. Y esa reorganización de lo social en torno a los mundos vivibles es posible en la medida justamente que asumamos que gran parte de los medios de producción de esos mundos vivibles pueden y en gran medida ya están en nuestras manos, mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Y que finalmente el conflicto con el capital no pasa por ahí. Y que eso es mucho más significativo que la propuesta de ese universo. Y último punto, la única forma de reorganizar el conflicto con el capital es reorganizar el conflicto con el capital desde mundos vivibles. Mundos vivibles en el sentido de mundos significativos, de mundos que producen algo. Ahora, si ustedes miren los procesos de muchos de los países centrales, es un proceso que está ocurriendo. En paralelo, al mismo tiempo que los órganos sexosomáticos se multiplican, digamos, no es un proceso puro, cristalino, pero coexisten los dos procesos al mismo tiempo, ¿no? Reproducción de mundos locales y a su vez avance de la economía de los cuerpos, de los órganos sexosomáticos. El gran problema, y por eso el tema de la crisis epistemológica, de la crisis política es fundamental, cómo esa producción de mundo vivible no se limita a una experiencia parcial y pueda plantearse como una experiencia de un proyecto nacional. Y eso justamente implica una articulación con la organización de lo real. Así que el punto, ustedes vieron el proyecto ese del metaverso de Facebook, ¿no? Que Facebook ahora se llama Meta, por el metaverso. El metaverso es un universo, por lo que no conocen, es un universo de realidad virtual interconectada en el cual ustedes pueden vivir a través de un... todo eso es muy serio, ¿no? Porque, o sea, si Facebook decide llamarse Meta y van a poner millones de dólares en desarrollar eso, y que hay un negocio enorme ahí y que apuntan a eso. Ahora, seriamente, si tenemos tanta poca fe en la humanidad para pensar que la gran mayoría de la humanidad va a vivir virtualmente, que realmente ahí sí tenemos que abandonar cualquier tipo de lucha política. Pero si nos queda algún atisbo
de fe en la cosa humana, es decir, en la manera en la cual se organiza el inconsciente, o dicho en otro término, la manera en la cual los sujetos reales desean, la potencia del deseo que proponemos nosotros es mucho mayor que la potencia del deseo de un metaverso. Con lo cual yo creo que sí, tenemos elementos para una subversión posible en un universo donde pareciera que estamos cada vez más dominados, cosa que es verdad, pero donde a su vez la forma de la dominación están cada vez más lejos de la realidad del deseo. Es decir, que la forma de dominación del capitalismo industrial está mucho más anclado a la forma del deseo vinculado a la idea de progreso, de algunas emociones, es decir, que hacen mover, que es la forma contemporánea de la dominación a través del metaverso. Ojalá tenga razón, porque si no, efectivamente, estamos no solamente frente a la crisis civilizacional, pero tal vez frente a un colapso general de la forma humana, o sea, algo más que lo civilizacional, ¿no? Yo sigo confiando en la potencia del deseo y que gran parte de la humanidad, de hecho, no va a entrar en su dispositivo, que eso creo que va a ser una crisis en los países centrales muy grande, y que nosotros tenemos la suerte paradojal de estar en una periferia que no va a estar tan atravesada por esa lógica. Algunos estarán, obviamente, conectados con esos flujos, pero la realidad es que yo creo que tenemos una oportunidad política de construcción de una sociedad donde los trabajadores tengamos el control de una parte de la vida buena que podamos crear. Eso, para discutir.